Los dos viudas fueron arrastradas al bosque como si no valieran nada, solo por haber quedado solas. Los hermanos Vickers, temidos por aprovecharse de las más vulnerables, creyeron que nadie se interpondría. Pero Boone Halter, un ranchero marcado por la pérdida, no solo las rescató, defendió su dignidad con fuego y coraje. Y escuchen bien cómo esta historia dio un giro inesperado, hasta que la justicia, por fin, se hizo sentir. El sol apenas despuntaba sobre las colinas polvorientas de Clay County, tiñendo de cobre las cercas oxidadas y los campos callados. Boone Halter, un ranchero solitario con el alma curtida por años de pérdida y trabajo, se encontraba sacando agua del pozo cuando un sonido antinatural le heló la sangre, un grito ahogado, de mujer, atravesando el viento como un cuchillo. No fue duda lo que lo movió, sino instinto. Soltó el balde, que se estrelló contra la piedra, y corrió por su Winchester. En menos de un minuto ya estaba a caballo, dirigiéndose hacia la espesura del bosque como si algo más que su vida dependiera de ello. Los gritos se apagaron, pero no el eco que habían dejado en su pecho. Boone conocía esa tierra como la palma de su mano. Sabía por dónde el sonido podía rebotar, dónde se ensordecía el ruido, dónde los jabalíes solían cruzar el arroyo. Fue allí donde se detuvo en seco. A un costado del agua notó ramas quebradas, hojas aplastadas y algo aún más alarmante. Una franja de tela blanca, manchada de sangre y tierra, atrapada entre las piedras. Se agachó, la levantó con cuidado y entonces lo vio. Una línea en el barro, como si alguien hubiera sido arrastrado. Dos líneas en realidad, dos cuerpos. Boone tragó saliva, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho, no por miedo, sino por rabia. Siguió los rastros entre los árboles hasta llegar a un claro resguardado por álamos. Lo que vio le quemó los ojos. Dos mujeres estaban atadas a un tronco grueso. Una, de cabello rojo encendido y mirada implacable pese a la sangre en su mejilla, lo observó con una mezcla de desafío y súplica. La otra, más joven, parecía flotar entre la conciencia y el desmayo, con el vestido rasgado y las piernas llenas de raspones. Estaban vivas pero al borde. Frente a ellas, riéndose como si hubieran atrapado animales salvajes, estaban los hermanos Vickers, Travis y Lowell. Despreciables, conocidos por su cobardía disfrazada de poder. Hombres que aprovechaban la soledad de las viudas para apoderarse de sus terrenos, sus casas y a veces hasta de su voz. Boone descendió de su caballo sin pensar. El arma ya estaba en sus manos. No gritó de inmediato, solo miró. Miró con esa intensidad que tenían los hombres que ya habían perdido demasiado en la vida como para permitir que el mal siguiera ganando terreno. Disparó al aire. «Suelten a esas mujeres o los entierro aquí mismo». Los Vickers se dieron vuelta burlones. Se rieron como si no temieran a nadie. Después de todo, eran 2 contra 1. Pero no sabían que estaban frente a un hombre que no temía a nada. Boone apuntó de nuevo y esta vez el disparo fue directo. La bala se clavó en la pierna de Travis, que cayó con un aullido seco. Lowell, sorprendido por la rapidez y la puntería, dejó caer su cuchillo y echó a correr bosque adentro, tropezando con cada raíz. Boone se acercó sin quitar la vista del herido, pateó el arma caída y empezó a desatar las cuerdas de las mujeres. La pelirroja no se quejaba, pero tenía las muñecas marcadas y los labios apretados como quien reprime lágrimas desde hace años. Cuando al fin fue libre, lo miró con una mezcla de furia y vergüenza. «Soy Miriam, ella es Bethany, somos viudas, pero no inútiles», dijo, con voz ronca, sin bajar la mirada. Boone no dijo nada. No por falta de palabras, sino porque algo en su voz, en su postura, en esa fuerza que nacía del dolor, le tocó una fibra que no creía tener viva. Era rabia, sí, pero también respeto. Era el tipo de fuego que no destruye, el que hace arder una verdad, la de que esas mujeres no eran víctimas, eran sobrevivientes.
Y él, aunque no lo supiera aún, acababa de ser arrastrado también, no por la violencia, sino por la decisión de no permitir más injusticia en su tierra. Boone Halter nunca fue un hombre de palabras. Desde que perdió a su esposa en una primavera seca y cruel, había aprendido a convivir con el silencio. No porque lo amara, sino porque era más fácil que explicarle al mundo lo que dolía por dentro. Por eso, cuando regresó al rancho con dos mujeres que no conocía, una con la espalda erguida como lanza, la otra frágil como sombra, no les hizo preguntas. Les señaló el desván, les preparó agua caliente, dejó pan y tocino sobre la mesa y volvió al establo, como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Lo notó en la forma en que Miriam, la pelirroja, se levantaba antes del alba para cortar leña, como si intentara castigar a sus propios recuerdos con cada hachazo. En la forma en que Bethany cosía en silencio, sin levantar la vista, haciendo puntadas tan finas como las grietas de su alma. No pedían ayuda, no querían compasión, solo espacio. Boone les dio eso, aunque por dentro lo carcomía una inquietud que no tenía nombre. A veces las observaba desde lejos. Las dos compartían el desván y nunca cerraban la puerta, como si el encierro fuera ahora su mayor temor. Miriam apenas hablaba, pero cuando lo hacía, cada palabra pesaba. Bethany, en cambio, parecía flotar en otro plano, prisionera de imágenes que nadie más podía ver. Su piel aún mostraba marcas recientes, y su mirada, esa mirada no era de miedo, era de abandono, como si ya hubiera renunciado a ser parte del mundo. Boone sabía que no debía inmiscuirse, pero también sabía reconocer el dolor que no se grita, el que se arrastra por dentro como un río seco, y ese dolor vivía en ambas. Una noche, cerca de la medianoche, Boone escuchó algo que le hizo detener la mano en el pomo de la puerta. Un sollozo, no un llanto fuerte, sino un hilo de voz desgarrado que se deshacía en la oscuridad como hoja al viento. Subió en silencio, sin botas, y encontró a Miriam sentada en el suelo del desván, con las piernas encogidas y el rostro enterrado entre los brazos. Su cabello caía sobre los hombros como un manto, y temblaba, no por frío. Boone no dijo nada, se apoyó en el marco y esperó. Miriam, sin mirarlo, rompió el silencio con un susurro quebrado. Nos usaron como botín, dijeron que por ser viudas no valíamos nada. Boone apretó la mandíbula, la rabia volvió, espesa, caliente, pero no dijo nada. Miriam levantó la vista apenas, con los ojos húmedos, sin pedir compasión. Pero yo les prometí a los hijos de Bethany que volveríamos, continuó, que los buscaríamos, que no los dejaríamos solos. Boone frunció el ceño. ¿Los hijos de Bethany? Miriam asintió, con la firmeza de quien habla de algo sagrado. Los escondimos antes de que los Vickers nos tomaran, en una cabaña entre pinos, a mediodía de camino. Si nadie los ha encontrado, aún están esperando. El mundo pareció detenerse un instante. Boone la miró como si algo dentro de él se hubiera roto y al mismo tiempo comenzaba a encajar. Comprendió entonces por qué Miriam cortaba leña como si su vida dependiera de ello, por qué Bethany parecía un alma vacía. Su corazón estaba allá, en esa cabaña, con esos niños, con sus hijos. Y en ese momento, Boone Halter supo que el silencio ya no le bastaría, porque no se trataba solo de proteger lo que quedaba, sino de reparar lo que aún podía salvarse. Y eso, aunque todavía no lo supiera del todo, incluía también su propia alma. El amanecer no había terminado de pintar el cielo cuando Boone Halter ya tenía los caballos listos. El rocío todavía perlaba los pastos y los gallos ni siquiera habían cantado. No hizo falta despertar a Miriam, ella ya estaba de pie, con las botas puestas y la mirada fija en el horizonte, como si hubiera esperado toda la noche ese momento. No dijo nada al verlo, tampoco preguntó a dónde iban, simplemente asintió, con esa sobria aceptación que tienen las personas que ya lo han perdido casi todo, excepto su palabra. Subieron a las monturas sin intercambiar más de una mirada. Bethany observó desde la puerta, pálida, pero con un leve temblor en el labio que Boone no supo si era miedo o alivio. Miriam le dejó su abrigo antes de partir. Ella no necesitaba calor, tenía algo más encendido por dentro, una promesa.
El camino era largo, cruzando quebradas y senderos olvidados, donde las ramas arañaban los sombreros y el silencio era tan espeso que hasta los cascos de los caballos parecían contenerse. Boone, acostumbrado a montar solo, descubrió algo inesperado en la presencia de Miriam. No era una carga, era un peso distinto. Como si su determinación, esa mezcla de dolor y coraje, le diera a él también un propósito. Por primera vez en años sentía que no cabalgaba sin rumbo. Durante horas no hablaron, el sol avanzaba y con él la tensión. Cada sonido entre los árboles, cada sombra entre las rocas podía significar peligro. Pero Miriam no flaqueaba, su espalda recta, su mentón en alto. Boone la miró de reojo y pensó que esa mujer era como el acero, se había forjado bajo fuego y presión, y aún así seguía cabalgando por otros, por los hijos de Bethany, por su promesa. La cabaña apareció cerca del anochecer, escondida entre pinos altos y escarcha vieja. Era una construcción simple, de troncos y barro endurecido. Boone apenas hubo desmontado cuando la puerta se abrió con un chirrido y dos figuras pequeñas salieron corriendo. «¡Mamá!», gritó el mayor, con la voz rota. Bethany se desplomó de rodillas en el suelo, abrazando a sus hijos como si le arrancaran el corazón y se lo devolvieran de golpe. Lloraba sin hacer ruido, con las manos temblorosas aferradas a los cabellos de sus niños. El más pequeño no dejaba de repetir, «Te esperé, te esperé, te esperé», como si ese fuera su único escudo contra el miedo. Boone apartó la mirada. Algo en ese reencuentro lo desbordaba, como una grieta vieja que comenzaba a abrirse. Tosió, se giró hacia el caballo, fingiendo revisar las alforjas. Pero por dentro algo se aflojaba, algo que no había sentido desde que enterró a su esposa bajo el roble junto al río. Miriam permaneció de pie sin moverse, no lloró, solo observó, como si en esos segundos comprobara que todo había valido la pena, que la promesa se había cumplido, por ahora. Al caer la noche, encendieron un pequeño fuego dentro de la cabaña. Los niños comieron pan seco y se durmieron uno sobre cada hombro de su madre. Boone y Miriam salieron al umbral, dejando que el aire fresco les despejara la cabeza. Entonces ella habló, en voz baja, sin dramatismo, pero con la gravedad de quien sabe bien lo que dice. «Volverán por nosotras». Boone no respondió de inmediato. El crujido de la leña al romperse llenó el espacio entre ellos. «Los Vickers no dejan cabos sueltos», añadió ella, sin apartar la vista del bosque oscuro. Boone volvió la mirada hacia ella. No había miedo en sus palabras, sino certeza. No era una suposición, era un aviso. Él no contestó, no hacía falta. En sus ojos, la misma luz que Miriam había mostrado aquella noche en el suelo del desván comenzó a brillar. No era furia, era decisión. La decisión de no volver a permitir que el mal caminara libre por esa tierra. Y aunque ninguno lo dijera, esa noche sellaron algo más fuerte que un pacto, sellaron una alianza entre dos almas que sabían lo que era perder, y aún así decidían proteger. Boone Halter había vivido suficientes inviernos para saber cuándo se aproximaba una tormenta, aunque esta vez no era el cielo quien se estaba cargando de peligro. Desde el regreso de los niños, desde la promesa cumplida en la cabaña entre los pinos, sentía un cambio en el aire. No podía explicarlo con palabras. Era un presentimiento áspero, una corriente que le erizaba la piel incluso bajo el sol. Los Vickers no eran hombres que se rendían humillados. Volverían, no por lo que habían perdido, sino por lo que no podían controlar, mujeres libres. Así que Boone se preparó. No lo hizo con desesperación, sino con meticulosidad. Reforzó cada puerta del rancho con vigas dobles. Martilló clavos nuevos en las ventanas. Revisó cada hebilla, cada bisagra, cada cerrojo. Escondió a los niños en un hueco de la despensa que su padre había construido décadas atrás, un espacio pensado para las tormentas de polvo y que ahora sería su refugio seguro. Les dejó pan, agua y una lámpara cubierta. Bethany se quedó con ellos, abrazándolos como si con su cuerpo pudiera sellar la entrada al mundo. Y a Miriam le entregó una escopeta. No le dio instrucciones, no hubo palabras de advertencia ni gestos paternalistas, solo le extendió el arma con una mirada seria, y ella la tomó sin preguntar. Sus dedos eran firmes, sus ojos tranquilos.
como si llevar un arma no fuera una excepción en su vida, sino una extensión de su voluntad. «No estoy hecha para esconderme», le dijo sin levantar la voz. Boone asintió, no esperaba menos. Pasaron 3 noches bajo un silencio espeso, como si la tierra misma contuviera el aliento. Y al cuarto día, cuando la luna apenas comenzaba a subir, los cascos de 2 caballos resonaron a lo lejos. Boone apagó la lámpara de inmediato. Miriam ya estaba junto a la ventana, en posición. El ganado no se movía, los perros no ladraban, solo el viento parecía saber lo que estaba por pasar. Los Vickers regresaron, como fantasmas del bosque. Travis, cojeando por la herida en la pierna que Boone le había dejado, montaba con el ceño apretado por la rabia. Lowell llevaba un machete colgando de la silla. No traían sacos ni cuerdas. Esta vez no venían a tomar, venían a castigar. Uno de ellos bajó del caballo y se acercó a la puerta principal. Boone los observaba desde el granero, oculto entre los haces de heno. Miriam lo esperaba dentro de la casa, sin parpadear, con la culata de la escopeta apoyada en el hombro. Cuando el intruso alzó el pie para forzar la entrada, el estallido del disparo cortó el aire con la precisión de una hoja afilada. El hombre cayó hacia atrás, gritando entre tierra y astillas. Miriam no dudó, no tembló, no preguntó. Disparó con la seguridad de quien ya no tenía nada que perder, y por eso mismo lo tenía todo. Boone aprovechó el caos, saltó desde el techo del granero como un rayo, rodó entre el polvo y redujo al segundo con la culata de su rifle. Era rápido, certero, no fue una pelea, fue una defensa, no de una propiedad, sino de una verdad. Esa tierra ya no era solo suya, era un refugio para quienes ya no tenían dónde más estar. El sheriff llegó al amanecer tras haber recibido una carta de Boone días antes. Una carta breve, sin adornos, pero suficiente para entender que algo serio podía ocurrir. Cuando vio a los Vickers maniatados y maltrechos sobre el porche, no hizo preguntas. Solo asentó y los subió a su carreta. «Esta vez no vuelven», murmuró Boone, mientras observaba cómo se alejaban por el camino de polvo. Miriam estaba junto a él, con el cabello alborotado y las manos aún firmes. No celebró, no sonrió, pero en su expresión había algo nuevo. Algo que no era alivio, ni orgullo, ni descanso. Era algo más silencioso, dignidad. Había defendido su lugar, había recuperado su voz. Esa noche, por primera vez, Boone dormió con la puerta entreabierta. Y no porque no temiera al mundo, sino porque por fin, después de tantos años, había alguien dentro con quien no necesitaba cerrarla. El rancho volvió al silencio, pero no era el mismo silencio que antes. No era ese vacío frío que acompaña la pérdida o el abandono. Era un silencio cálido, lleno de pequeños sonidos que lo hacían vivo. Risas de niños corriendo entre los corrales, el tintinear de los cubos bajo el pozo, el crujido del pan recién horneado y el susurro de Bethany tarareando canciones mientras cocinaba. Hasta los animales parecían más tranquilos, como si el alma del lugar también hubiese cambiado de estación. Miriam trabajaba desde el alba hasta que el sol se escondía. Cortaba leña, remendaba cercas, arreaba el ganado con la misma energía que un ranchero curtido, pero sin dureza. Ya no era la mujer a la defensiva que había llegado cubierta de polvo y con los ojos encendidos por la rabia. Ahora su fuerza venía de otro sitio, de un nuevo ancla. Boone la observaba en silencio, a veces desde el porche, a veces desde los establos. La forma en que Miriam cuidaba a los niños, sin necesidad de palabras, le decía más de ella que cualquier historia pasada. En su mirada ya no había miedo, había decisión. Y en ciertos momentos, algo más difícil de nombrar, una calma que nacía no de la certeza, sino del coraje de seguir caminando. Una tarde, mientras el cielo se vestía de dorado y los últimos rayos acariciaban la tierra, Boone la encontró sentada junto al corral. Tenía polvo en el cabello, las mangas arremangadas y las manos endurecidas por el trabajo, pero se veía hermosa de una manera que no dependía del tiempo ni del juicio. Estaba allí simplemente siendo, real, presente. Él se acercó despacio, sin romper la quietud.
Miriam no se volvió al oírlo, solo habló, mirando al horizonte. No soy una mujer fácil. Lo dijo como quien deja caer una verdad que ha cargado durante años. Tengo ira en el alma, y miedo de volver a perder todo. Bond se quedó de pie unos segundos. Luego se sentó a su lado, sin prisa. Yo también, respondió con voz baja, áspera por dentro. Pero, tal vez, juntos, no tengamos que tener miedo. El viento sopló suave entre ellos. Miriam giró el rostro. En sus ojos había lágrimas, no de tristeza, sino de algo más profundo, de vulnerabilidad asumida. Lágrimas que no pedían permiso ni disculpas, que simplemente eran. Una tarde, mientras el cielo se vestía de dorado y los últimos rayos acariciaban la tierra, Bond la encontró sentada junto al corral. Tenía polvo en el cabello, las mangas arremangadas y las manos endurecidas por el trabajo, pero se veía hermosa de una manera que no dependía del tiempo ni del juicio. Estaba allí simplemente siendo, real, presente. Él se acercó despacio, sin romper la quietud. Miriam no se volvió al oírlo, solo habló, mirando al horizonte. No soy una mujer fácil. Lo dijo como quien deja caer una verdad que ha cargado durante años. Tengo ira en el alma, y miedo de volver a perder todo. Bond se quedó de pie unos segundos. Luego se sentó a su lado, sin prisa. Yo también, respondió con voz baja, áspera por dentro. Pero, tal vez, juntos, no tengamos que tener miedo. El viento sopló suave entre ellos. Miriam giró el rostro. En sus ojos había lágrimas, no de tristeza, sino de algo más profundo, de vulnerabilidad asumida. Lágrimas que no pedían permiso ni disculpas, que simplemente eran. ¿Y si me enamoro?, susurró, con un temblor casi imperceptible. Bond no respondió de inmediato. Su rostro, tan marcado por el tiempo y el dolor, se suavizó. Y entonces, con una sonrisa apenas visible, le dijo: «Entonces serás la segunda cosa valiente que haces después de enfrentar a esos hombres». Miriam desvió la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No por gratitud, no por cortesía. Sonrió porque sintió que por fin ya no necesitaba esconderse de su fuerza, porque alguien la había visto por dentro y no se había apartado. En ese momento comprendió que Bond no la había salvado solo del bosque, ni de los Vickers, ni siquiera de la vida que casi la quebró. La había salvado de la idea de que debía luchar sola para siempre. Y eso, sin que él lo supiera, era más poderoso que cualquier rescate. El rancho ya no era un refugio, era un comienzo. Y ella, por fin, podía respirar sin miedo.